Global. Después de esa canción, nosotros tenemos temas relevantes que conversar, porque si hablamos de reinserción, si hablamos de cómo insertar laboralmente a jóvenes en rehabilitación, hablamos de la Fundación Proyecto E. Todos los detalles nos los va a contar su director ejecutivo, Julio Cifuentes. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. Hola, Francisca. Hola, Rodrigo. Buenas tardes. Saludos también a todos quienes nos están escuchando. Oye, sí, ya buenas tardes. Todavía no estamos como que teníamos ante otro horario, así que sí, buenas tardes, totalmente. Cuéntanos desde las bases, desde la raíz, cómo surge Fundación Proyecto B y a qué se dedican. Bueno, Proyecto B cumplió 14 años ya de trayectoria este 2024. Tenemos una larga trayectoria de trabajo. Y esto partió el 2010, cuando uno de los fundadores de Proyecto B trabajaba con jóvenes que estaban en Sename y que habían llegado ahí porque habían cometido un delito. Uh-huh. En Chile, cuando los jóvenes entre 14 y 18 años cometen un delito, se van a Sename, no al sistema de adultos. Hay un sistema de justicia juvenil especial. Entonces, estando trabajando con los jóvenes, una de las principales necesidades o demandas que aparecían en las conversaciones con ellos mismos era: oye, necesito encontrar un empleo. Si yo encuentro un empleo, yo creo que voy a poder dejar de cometer delitos. Hay que pensar que la mayoría de los chicos que llegan ahí es por delitos de robo, o sea que tienen que ver mucho con la generación de dinero, ¿ya? Entonces aparecía esta necesidad todo el rato, continuamente en las conversaciones, y bueno, se empezó a mirar a ver si había algún programa o institución que hiciera esa pega, digamos, de generar oportunidades laborales. ¿Por qué? Porque son jóvenes que presentaban ciertas brechas, ciertas habilidades blandas, de rezago escolar, o sea, había una necesidad de preparar un poco ese camino al mundo laboral y también conectarlos con oportunidades concretas, es decir, con empresas que pudiesen recibirlos y entrar. Y la verdad es que no existía nada. Entonces, así nace Proyecto E, en que existía una necesidad manifestada directamente por los jóvenes que estaban ahí en el servicio, que lo veían como una oportunidad de insertarse socialmente después de haber pasado por ahí, pero que no había cómo, no tenían los conocimientos, tenían las habilidades, herramientas para poder conocer el mundo laboral. Entonces, nace Proyecto B como un primer programa en justicia juvenil que apoyara ese camino de ingresar al mundo laboral de los jóvenes que se pasaban por Sename. Entonces, llevamos 14 años trabajando ahí. Obviamente, los primeros años empezamos a armar el programa, miramos harto afuera, que decía la evidencia, lo que funciona, que no funciona, hasta que tipo 2014-2015 consolidamos un programa que en muy resumidas cuentas tiene como 3 etapas. Ese es el modelo. El primero es formación laboral, es decir, preparamos con conocimiento y herramientas para que ingresen al mundo del trabajo. Segundo momento es conexión con empresas de distintos rubros que quieran ser parte de nuestro programa y quieran dar cupos de inclusión, en el fondo, para los chicos de nuestro programa. Y tercera parte, que es yo creo que el sello de Proyecto B, que es el acompañamiento de esos primeros días cuando ya entras al trabajo. Es decir, hay un profesional que acompaña, con harta experiencia, al menos los primeros 3 meses, que son los más difíciles, en verdad, para cualquier trabajo, ¿cierto? Los primeros 3 meses uno está como alerta, entonces imagínense también con esas trayectorias de vulnerabilidad es aún más difícil, entonces acompañan incluso hasta 1 año si es necesario al joven ya en el trabajo mismo. Y ahí se produce algo bonito porque se trabaja con la empresa también, con la jefatura, se le da tips a la jefatura también cómo trabajar con los chicos, cómo ir sacándoles también el rendimiento, qué esperar, etcétera. Entonces es un programa bien integral que busca cerrar el círculo, no solo prepararlo, sino también acompañarlo cuando está ahí en el momento digamos, que enfrenta ese desafío de entrar a un mundo desconocido, que es el laboral. Julio, esto por todos lados parece un proyecto de mucho valor. Se hace cargo de un dolor social más o menos importante que no solo existe en Chile, sino que en todas partes del mundo. Y la reinserción parece ser el camino más lógico, el más orgánico, el mejor, porque además también hay un tema de educación que se cruza con esto y salimos ganando por todos lados. En estos últimos 10 años, desde el 2014 hasta ahora, ¿cómo ha evolucionado? ¿Qué han visto ustedes? ¿Cómo se ha ido preparando la sociedad para lograr encauzar esto cada vez más? Yo creo que lo que hemos visto es que efectivamente ha habido una evolución importante en el mundo de las empresas, que partió, siento, con el tema de la responsabilidad social empresarial, y hoy día ya estamos hablando de los objetivos, ¿cierto?, 2030, etcétera. Ha habido mucho interés desde el mundo privado de poder colaborar con la inclusión social, básicamente aportar a la construcción de un país más justo.
Y eso nosotros en la práctica, ¿en qué lo vamos reflejando? En que uno va viendo que hay más empresas que empiezan a preguntar cómo puedo colaborar también en este tipo de programas. Ahora, ¿es suficiente? Obviamente falta mucho camino. Nosotros parte de lo que hacemos todos los días es tratar de estar golpeando múltiples puertas de distintas empresas para que podamos generar más cupos, porque efectivamente lo que más necesitamos es poder tener oportunidades para los chicos. Si nosotros no tenemos oportunidades, nuestro programa queda cojo. Podemos enseñarles lo que es el mundo laboral, etcétera, pero necesitamos entonces ese apoyo. Entonces, había una evolución en los últimos años, también desde el Estado, la reinserción social ha sido un tema que está mucho más presente en las agendas, y eso ha permitido un poco que la sociedad en su conjunto conozca más la importancia de lo que es un proceso de reinserción social, que también es un proceso de inclusión. O sea, hay una población aquí que muchas veces está invisibilizada y que también necesita procesos de inclusión laboral o social, como puede pasar con personas con discapacidad, con la tercera edad, etcétera. Y hay un segmento que es muy importante, que pensar que, por ejemplo, en las cárceles de Chile hoy día hay 60.000 personas, en justicia juvenil cerca de 10.000 también. Entonces, son muchos ciudadanos, digamos, que muchos de ellos quieren cambiar, quieren aportar a la sociedad, pero necesitan la oportunidad. Entonces, yo creo que había una evolución desde ahí importante también. Una evolución, pero también un cambio social desde diferentes aristas. Vemos como la seguridad cada vez se vuelve más relevante en las diferentes agendas, no solo políticas, sino que para la ciudadanía completamente, y al final también el trabajo que ustedes hacen, si bien va agrandándose año a año, como tú lo mencionas, por otra parte me imagino que la idea sería ojalá no hacerlo, ojalá que no tuviéramos que tener esa reinserción social producto de que ni siquiera existan ese tipo de delitos, menos en jóvenes, porque al final no solo afecta en que caigan en este tipo de circunstancias, no es la cárcel, pero es el, Sename, cambio de nombre, ¿cierto? Sí, ya no es Sename. Servicio de Reinserción Social Juvenil. Claro, sino que también cómo le afecta a cada uno de esos jóvenes a la larga como seres humanos. Es un trabajo impresionante porque, claro, a ustedes les gustaría no hacerlo, me imagino, no tener que llegar a esto, pero también han cambiado las circunstancias de nuestro país. ¿Cómo funciona ese cambio también en el momento de seguridad que estamos viviendo o de inseguridad que estamos viviendo hoy en día en Chile? También lo que vemos en la población penal a grandes rasgos es que tiene un potencial muy fuerte el tema de la migración. ¿Cómo lo hacen ahí también con jóvenes que no son chilenos? Sí, yo creo que efectivamente estamos en un momento en que uno va viendo que hay una mayor complejidad en el fenómeno o en los perfiles de los jóvenes que van pasando por el sistema, digamos, justicia juvenil. Un elemento muy importante tiene que ver con la migración. Evidentemente todavía proporcionalmente no es que sean más migrantes los que cometen delitos, pero sí hay un fenómeno, digamos, cultural que hay que estar mirando, especialmente, por ejemplo, en las regiones del norte del país. Por ejemplo, yo estuve en Iquique en octubre y uno visitaba los centros de menores, las cárceles de menores, y tú ves que hay un porcentaje importante, casi la mitad, que eran personas que no eran nacidos, digamos, en Chile, y obviamente es un fenómeno que hay que estar mirando. Como también tampoco podemos taparnos los ojos de que existe también otras conductas de más violencia que aparecen, como se ha hablado mucho en el país, ¿cierto? El tema de los homicidios. Efectivamente, hoy día se están produciendo esas situaciones. Hoy día uno ve que están llegando por primera vez a los centros de Sename jóvenes, por ejemplo, que están ahí por investigación por secuestro, por ejemplo. Claro, antes era quizás más solo robo y eso ha ido cambiando. Exacto. Ha evolucionado, digamos, la complejidad. Ahora también es importante mencionarlo, ha disminuido el número de los jóvenes que llegan al sistema. Mira. Porque existen también otras posibilidades también de llegar antes, de programas de prevención, o se usan medidas que no sean, por ejemplo, el encierro, o sea, que lleguen a las cárceles. Entonces, si uno mira la foto completa de los últimos 10 años, ha habido un descenso en la cantidad de jóvenes que pasan por la institución por condena, y eso también es una oportunidad importante, por decir, entonces podemos trabajar con un grupo, digamos, más acotado y al cual podemos entregarle programas de calidad como de empleabilidad, como pueden ser deporte, educación, que son las necesidades que los jóvenes van enfrentando y que probablemente también los llevó a cometer esas conductas de riesgo. Julio, cortito, perdón, y respecto a lo mismo que dices, de las oportunidades, y aquí mismo en Fundación Proyecto B.cl hablan de que los mueve gestionar oportunidades. Ayer escuchaba en una entrevista a Axel Kaiser, tema político, pero respecto a su nuevo libro, Parásitos Mentales,
fundamentales de la igualdad de oportunidades, que tanto se habla quizás desde una perspectiva también política, más socialista, pensando como en que las cosas serían diferentes si es que tuviéramos una mayor igualdad de oportunidades. Desde eso, más allá como de la utopía, pensando que podría ser mucho más equiparada a la cancha, evidentemente la circunstancia de los jóvenes con los cuales ustedes trabajan, en general, imagino que es precaria, imagino que son condiciones psicológicas muy complicadas, pero también por otra parte ustedes buscan sus habilidades, que al final, claro, o sea, nos hace tener una sociedad mejor, porque no se trata de que todas estas personas salgan y sean súper exitosas y gerentes como quizás lo veía una generación boomer, digamos, que era como el prototipo del éxito, sino que también personas que pueden cambiar su vida siendo técnicos o haciendo simplemente una labor que quizás nunca imaginaban. Entonces, ¿cómo observan esas habilidades más allá de que quizás sigue siendo una utopía, al menos yo lo veo así, esta igualdad de oportunidades, al menos en Chile? Sí, súper interesante la pregunta, porque efectivamente uno puede tener una mirada respecto a cuáles son esos factores de riesgo y podemos ver varios, ¿cierto? Hay una desigualdad económica importante, que hay familias inestables, o sea, piensa que más o menos estudios dicen que un 40% de las personas que están en la cárcel tuvieron también a una figura significativa, sus padres en la cárcel antes, sí. Exclusión educativa, por ejemplo, tenemos casi 50.000 jóvenes que año a año salen del sistema educativo, es decir, hay, bueno, consumo de alcohol y droga, manejo de armas. O sea, inserción escolar. Uno puede tener esa mirada de que de los factores de riesgo, que es muy importante porque eso es lo que nos lleva a intervenir antes, ¿cierto? Y evitar que tomen contacto con el sistema de justicia. Pero también está esta otra mirada, que es ver, bueno, desde tu trayectoria, desde lo que tú eres hoy día como persona, cómo puedes, con esas herramientas, con las cartas que tú tienes, salir adelante. Y es un poco el enfoque que nosotros usamos en Proyecto B, que no es tanto el enfoque de mirar los factores de riesgo, porque decimos, esto te llevó acá, esto ya es pasado. Construyamos tu historia hoy día. Entonces, tú, ¿tienes ganas de cambiar? ¿Tienes ganas de insertarte en el mundo del trabajo? Ya, sí. Bueno, trabajemos entonces. ¿Eres bueno, por ejemplo, para soldar? ¿Has soldado antes? Perfecto, tienes esa habilidad. Tú sabes que hay empresas donde buscan, no sé, soldadores, etcétera. Y que pueden ganar bien. Y que pueden ganar bien, y que esto que es un primer paso. Después puedes estudiar construcción, por ejemplo, y vas escalando en tu empresa. Entonces, efectivamente, el enfoque que nosotros usamos, que es un enfoque de desistimiento, que se le dice, es cómo nosotros motivamos que vaya dejando de reincidir, de delinquir, es de las habilidades que tenía hoy día. O sea, ese joven tiene que tener un proceso de descubrirse a sí mismo para proyectar entonces ese camino. Por eso nosotros, desde que llegan a la fundación, lo primero que hacemos es asignarle un asesor laboral, que le llamamos, y ese asesor laboral construye un plan de vida asociado al trabajo. Entonces, asociado al trabajo, pero es un plan de vida que busca descubrir cuáles son tus herramientas, cuáles son tus fuertes, y desde ahí proyectar, digamos, súper concreto cuáles son tus posibilidades. Hay veces que hay que ser aterrizado, es decir, si no tienes cuarto medio, no tienes educación superior, dices que quizás no vas a acceder a este lugar donde queremos llegar, pero partamos por acá, porque puede ser la puerta de entrada para llegar ahí donde quieres estar. Entonces, efectivamente, es una perspectiva positiva, digamos, de cuáles son tus habilidades hoy y cómo podemos generar ese cambio, más que volver a reconstruir su historia para atrás, porque eso hoy día no nos interesa, ¿no? Cuáles son tus habilidades hoy para poder insertarse, y los chicos quieren cambiar, o sea, quieren. Por eso también les decimos a las empresas, mira, ustedes van a recibir una persona que quiere estar ahí, que va a valorar probablemente muchas oportunidades y va a tratar de jugársela por no perderla. Entonces, también es digamos, ganancia para todos, porque la empresa gana, un trabajador con ganas de estar ahí, que enriquece también la diversidad del espacio laboral, muy importantemente, sí. ¿Cierto? Y además ganamos todos como sociedad, digamos, porque estamos colaborando en un país que es más justo, más solidario, más inclusivo, etcétera. Julio, en general nosotros caemos siempre cuando hablamos de estos temas en lo de la educación, ¿eh? Y con educación no solo me refiero a estos jóvenes que necesitan reinsertarse, sino que también al empresariado, a las empresas que también tienen que aprender cómo lograr esto. Aquí en el sitio de fundacionproyectob.cl hay una sección que veo que dice: haz que tu empresa sea socia activa de Proyecto B aportando con cupos laborales, ¿cierto? Pero supongo que también te enfrentáis tú en el día a día a mucha gente que dice no, que te mira con desconfianza, que no se atreve, que las noticias. Entonces, me gustaría que pudierais comentar algún caso que tú hayas visto, que haya sido como algún aporte concreto, algo transformador en una empresa que pueda motivar a otras personas a también entender un poco esto más, aprenderlo,
perderle el miedo y saber que puede ser un factor decisivo para mejorar la sociedad a través de estos cupos laborales. Sí, mira, justamente es un tema el atreverse a contribuir con jóvenes que vienen de Sename. Hay cierta estigma, cierto prejuicio, ¿cierto? Entonces, efectivamente, hay veces que empezando dicen, mira, no sé si me tinca mucho. Entonces, hay que reconocer muy importantemente a aquellas que se atreven, que apuestan por esto. De hecho, la semana pasada hicimos un encuentro de fin de año donde reconocemos a las empresas que contribuyen a ello, porque efectivamente nos dimos cuenta que aquí hay que celebrar a las empresas que logran aportar. Y en este encuentro invitamos a un beneficiario que es Rodrigo, que ahora está trabajando, así que no creo que nos pueda estar escuchando. No soy yo, no. Rodrigo él pasó por la fundación y tiene una historia súper interesante porque él pasó por todo lo que uno conoce de que es el sistema penal. Él es una persona que estuvo condenado como adulto en una cárcel, estuvo como juvenil también en su momento en Sename, es decir, tuvo toda la trayectoria que tú dirías una persona que estuvo en el sistema. Y Rodrigo llega a Proyecto B también porque tenía dificultad de encontrar trabajo, porque tenía un certificado de antecedentes que le cerraban las puertas. Lo primero que te pide cualquier puesto de trabajo. Papeles manchados, como se dice. Tu currículum y tu certificado de antecedentes. Y eso normalmente en el país no son. Entonces llega a Proyecto B y tuvimos que hacer el trabajo, obviamente, de prepararlo para encontrar un trabajo, pero también de generar oportunidades. Y a nosotros también nos pasaba, mucha gente nos decía, pucha, tiene antecedentes, igual es más difícil la cuestión, pero aparece esas empresas que en este caso era una constructora y que dice, ¿sabes qué? Yo me apuesto, y lo contrataron. Y Rodrigo hoy día lleva ya como 6 meses trabajando y lo más bonito de todo es que a él le gustó tanto el tema de la construcción es que decide estudiar. Hoy día está estudiando construcción civil y su sueño es, en el fondo, yo no manejo mucho los nombres técnicos, pero quiere llegar a un nivel ya de trazador, digamos, que comenta. Bueno. Ese es su sueño. Hoy día no lo es, pero él está trabajando, se levanta todos los días, está haciendo una carrera temprano, a Puente Alto, donde está la obra, y va ahí con esas ganas de, o sea, es que me dieron una oportunidad que me costó mucho encontrar, y segundo, me gustó tanto que también me empiezo a proyectar hacia el futuro, o sea, encontrar como un propósito que en verdad a nosotros en general los trabajos también nos van dando como perspectiva futuro, propósito, y con él pasa lo mismo. Entonces hoy día él obviamente se proyecta muy ajeno a esa vida que tuvo antes, y es una persona que uno dice, ella está reinserta, o sea, dejó de cometer delitos hace ya varios años, está en este camino. Son caminos difíciles, obviamente hay que tratar de mantenerlo, ese apoyo, digamos, lo estamos acompañando todavía, pero es una historia que te dice, ¿sabes? Que ojalá tengamos muchos más Rodrigos en la fundación, porque eso es como lo que nos da sentido finalmente para seguir. Y con el respaldo de usted y también ese respaldo que esta persona dice, bueno, no quiero decepcionarlos, y al final lo que tú decías es muy heavy, porque yo creo que aquí los tres hemos tenido la fortuna de que desde chicos nos dijeron, eres bueno para algo. O desde chico a uno le decían, no sé si han cachado el concepto, pero bueno, como eres bonita, eres seca, y ahora es como, tú puedes, eres capaz, eres fuerte, y eso también ha cambiado en la educación, no solo en la educación cuando hablamos de colegio, sino que en la educación de los padres que tienen la posibilidad de eso, y que te digan quizás siendo mucho más grande que eres bueno en algo, qué importante que es no solo para esa persona, sino que para la sociedad completa. Así que la labor que ustedes hacen, más allá del trabajo del día a día, me parece que parte con eso y bueno, cambia la perspectiva de todos y bueno, nos toca el corazón, por supuesto. Julio, muchas gracias por venir, por contarnos todo esto, y la gente que quiera encontrar más detalles puede entrar directamente en la página, ¿cierto? Sí, invitamos a todos a conocer el Proyecto B, nuestro sitio web, también en redes sociales, Proyecto B, ahí está toda la información de lo que hacemos, también si es que alguien quiere aportar, hacerse apoyar socio, el proyecto, buena. Hacerse socio, entregar un puesto de trabajo para algún joven del programa, está abierto, contáctenos, nosotros siempre estamos ahí con las antenitas paradas para recibir toda la colaboración. De todo. O personas, de hecho, sí, en la sección para aportar es personas o empresas también. Tú como persona también puedes aportar haciéndote socio. Sí, o pyme, empresa, yo pensaba como que den un puesto de trabajo. Sí, así y ahí funciona de todo, o sea, desde pequeñas empresas, pyme, hasta las más grandes, todos pueden dar una oportunidad laboral, y el respaldo es que Proyecto B va a estar acompañando con profesionales en terreno esa incorporación a la empresa, y esa es un poco la garantía también que les queremos dar a quienes quieren apostar por esto. La garantía de la espalda de ustedes. Oye, Julio Cifuentes, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. A ti y a todo el equipo de Fundación Proyecto B, ya lo saben. Y nosotros seguimos con más, como día miércoles, viene Vicente Fernández. No te muevas de la sintonía de la 92.9. Quédate con nosotros. En minutos vuelve Francisca Huerta y Rodrigo Hurtado en Aldea Global 92.9. La clave me escucha. Disfruta de la